Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva Cátedra Ciudadana. El día de hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento que nos llena de orgullo a todos los dominicanos. Cada año celebramos nuestra independencia el 27 de febrero para conmemorar el hecho histórico que sucedió este día en el año 1844, cuando logramos la separación definitiva de Haití. En 1822, el presidente haitiano Boyer, al mando de sus tropas, hizo su entrada en la capital de Santo Domingo. La ocupación haitiana de la parte oriental de la isla duró 22 años. Juan Pablo Duarte, un joven educado y auténtico nacionalista, en 1838, después de regresar de estudiar en Europa, fue quien inspiró y fundó una organización secreta llamada la Trinitaria, cuya meta fue la creación de una patria independiente de toda dominación extranjera. A pesar de ser un grupo muy discreto y en secreto, la Trinitaria creció rápidamente dentro de la juventud y se extendió a las principales ciudades del país, producto del gran esfuerzo y trabajo constante de cada uno de sus miembros. Los trinitarios fundaron la dramática, donde todos se dedicaban personalmente a la actuación teatral. El 27 de febrero de 1844, los trinitarios, liderados por Francisco de Rosario Sánchez ante la ausencia de Duarte, tomaron la fortaleza Osama. Otro grupo, liderado por Matías Ramón Mella, llegó hasta la Puerta de la Misericordia, donde Mella disparó el legendario trabucazo de la independencia, y Sánchez izó inmediatamente la nueva bandera dominicana. Ese 27 de febrero se vio por primera vez la bandera dominicana en la Puerta del Conde. Ondeó la ciudad de Santo Domingo la bandera bordada por Concepción Bona María Trinidad Sánchez junto con otras mujeres. Desde ese momento fue encendida la llama que simboliza el nacimiento de la República Dominicana, la cual debe vivir en nuestro corazón para recordarnos que debemos proteger y cuidar nuestro país. ¡Que viva la República Dominicana! Los tambores resoplaban bravíos. Anunciaban el nacimiento de un nuevo día en América. Desde el oeste de Quisqueya, su canto se convirtió en rocío que bañaba la conciencia del nuevo mundo. Pero al cruzar el océano Atlántico, llegó a la tierra de los conquistadores, transformado en advertencia. Ese 1 de enero de 1804, los pujos de la historia habían parido en Haití la primera república negra del mundo. Desde entonces, en medio de una intensa lucha social y racial en su interior,
la constitución de 2 estados en una misma nación. La unidad nacional finalmente alcanzada en el gobierno de Boyer en 1822 y la necesidad de mantener la revolución hicieron que la clase gobernante desviara la mirada hacia la parte este de la isla, conocida como el Santo Domingo español. Con Jean-Pierre Boyer inicia la ocupación haitiana a Santo Domingo español. De los 22 años que duró la ocupación, Boyer gobernó durante 21. Al momento de la proclamación de independencia, el 27 de febrero de 1844, quien gobernaba la isla era Charles Herald, sucesor de Boyer. Veamos con más detenimiento qué motivó a los vecinos del oeste a esta ocupación. El país se vio envuelto en la vorágine de la revolución haitiana, para llamarla de alguna manera, es decir, el inicio de los acontecimientos en la parte francesa, llamada Saint-Domingue, a resultas de la Revolución Francesa. Donde primero tiene consecuencias la Revolución Francesa no es en ningún país de Europa, es en Saint-Domingue, que era la colonia más rica del mundo, es decir, no era cualquier cosa. Y nosotros estábamos en la frontera. Este país vivía del comercio con Saint-Domingue. Es decir, había una relación estrechísima. El Tratado de Basilea se firmó en julio de 1795. Eso es un primer elemento. 10 años después, los franceses hacen efectivo el Tratado de Basilea cuando mandan a Ferrand. Esos 10 años tuvimos muchos incidentes. En esos 10 años, Toussaint ocupa la parte este de la isla, no dura mucho tiempo, se retira, se queda con una serie de posesiones que eran de la parte este de la isla, no decía de la República Dominicana, porque no existía el país como tal. En 1795, la repercusión fue tal que lo que piden los franceses a cambio de unos territorios en los Pirineos, ocupados por las tropas francesas a España, es la entrega de la parte española de la isla de Santo Domingo. Entonces ahí el proceso histórico dominicano entró en otra dimensión. El sueño colonial se alteró y la propia población, tranquila con el dominio de España, porque aquí no había conflictos con España, sale a protestar, reclamándole a España que se tienen que quedar aquí. Pero es un acto ya de soberanía, la protesta contra la propia madre patria. Entonces ahí comienza un proceso nuevo. Basilea abre un proceso que va teniendo diversos momentos, como la entrada de Toussaint Louverture, que entonces ya en 1801, es decir, comenzando los días primeros del siglo XIX, Toussaint ejecuta el Tratado de Basilea aquí y se hace gobernador de toda la isla. Los haitianos siempre tenían la necesidad de, por un lado, mantener su independencia y por otro lado, también de expandirse, y la parte oeste estaba abandonada. Porque una vez se proclama la reconquista, se hace la reconquista y volvemos a ser colonia española, nosotros tenemos la España boba. España boba porque España no se ocupaba de nosotros y nadie. Y cuando los haitianos vinieron aquí, a los españoles no le afectó porque España tenía demasiados problemas en el sur. Y ellos hicieron su revolución, ¿verdad? Su levantamiento. Nada más y nada menos que en 1804. Y en verdad lograron ese propósito de alcanzar su libertad como pueblo y como ciudadanos, ¿verdad?, de ese pueblo. Pero ellos se desarrollan, en cierto modo, se convierten en una importante, yo diría que nación, ¿verdad?, y un estado que se iba perfilando, pero
las contradicciones de ellos, las pretensiones, las ambiciones de poder, que es una constante en su historia, todo eso lo fue debilitando. Además de que ellos tuvieron una pretensión mayor de asumir el control de la parte española de la isla. Cuando Francia ve que Haití se independiza, decide hacer efectivo el Tratado de Basilea, mandando a Ferrán a ocupar la parte este de la isla. En la década de 1820 hubo noticias, ciertamente con bastante fundamento, de que franceses desde Martinica se proponían atacar la parte débil de la isla, el flanco débil de la isla, que era la parte oriental. Entonces, estos aprestos de los franceses por recuperar su antigua colonia es un factor externo, yo diría casi decisivo, por el cual los haitianos avanzan su ejército en 1822. Aquí entran factores de la geopolítica, obviamente. El 9 de febrero del 1822 irrumpe en la parte oriental la figura de Boyer. Suprime una serie de vicisitudes como la esclavitud, pero a la vez, posteriormente, ya en el año del 1826, pues genera una serie de medidas antipopulares como la promulgación del Código Rural Haitiano, que no era más que un estamento de los reglamentos de Etión, de Salines y Toussaint Louverture. Todo esto trajo una conjura entre nacionales haitianos y dominicanos, porque viene a engendrar lo que es la semilla de lo que se llamó el sentimiento patrio de la parte oriental. Mediante el Tratado de Ryswick hubo una demarcación y esa es la base del conflicto fronterizo nuestro. El Tratado de Ryswick establecía una demarcación, era así la frontera. Entonces, esos puntos que están ahí, que son varios pueblos que están ahí, que después los ocupa algunos de ellos, Lilis. Haití era un país muchas veces más poblado que este. La población dominicana en 1821 podía ser de 70.000 a 100.000 habitantes. Pongamos como tope 100.000. Haití tenía 700.000. Es decir, era otro mundo. Y eso que había habido pérdidas enormes en la guerra contra Francia, en la guerra de independencia dirigida por Dessalines. Ellos sabían que esto era una colectividad distinta, que en realidad ellos estaban saliéndose de su ámbito natural, de lo que les correspondía. Y entonces esa ambición de control del territorio, ¿verdad?, dominicano, pues le llevó a cometer el error. Cuando se crea la República Dominicana, en la primera constitución de la República, se establece el Tratado de Ryswick como límite fronterizo. Y durante todo el siglo XIX nosotros vamos a tener un tema fronterizo con Haití. Maltratan a los que estaban en esta parte de la isla, afectan su universidad, la cierran, imponen el francés como idioma, limitan a los que estaban residiendo en esta parte y eso lleva a extremos. Las razones económicas, sociales, políticas y la preservación de su independencia, potencialmente amenazada por un vecino que mantenía un régimen de propiedad de la tierra donde se asentaba el sistema esclavista, y refugio de potencias coloniales que atentaban con la consolidación de un nuevo Estado, motivó la ocupación. Por la necesidad de pagar la deuda a Francia, reinstalaron en los hechos el viejo régimen esclavista. Además,
la imposición de un estilo de vida y su cultura determinaron el rechazo a la ocupación haitiana. En consecuencia, la aparición de movimientos separatistas con diferentes visiones sobre el futuro de la parte española de la isla. Para la década de 1840, en Santo Domingo habían varios grupos, un grupo pro-inglés, un grupo pro-español, llamado hispanófilo, un grupo afrancesado, simpatizaban con Francia, y el grupo de los trinitarios. Esos eran los 4 grupos políticos. Cada uno de ellos representaba un pensamiento político. Pero en sí, la parte que más se destacó aquí fueron los afrancesados y los pro-españoles. Y por eso la pugna se mantenía entre esos 2 bandos principales. Y es que los únicos que propugnaban por una independencia pura y simple eran los trinitarios. Los muchachos, como se le llamaba, porque eran bastante jóvenes en comparación con los demás grupos. Los trinitarios procuran, en base a estrategia, ¿verdad?, conseguir las cosas. Precisamente Mella toma parte importante en los esfuerzos de conciliación, ¿verdad?, para bajar los protagonismos y para procurar avenencia, acuerdo, y que se consiga el propósito. Por eso ellos coinciden ¿hasta dónde? Hasta la separación. Pero la separación es una acción inmediata. Ya lo que viene es la independencia, porque la separación es de hecho, bueno, separarnos de Haití, pero inmediatamente el propósito de los trinitarios, proclamar la independencia. El resto de la población cerraba fila con lo que llamamos conservadores. Los conservadores pues tenían países o bandos preferidos. Pro inglés habían unos cuantos, unos otros eran pro francés y pro español. En torno a este problema es que se definen los campos. Los que eran partidarios del plan Levasseur y llamados entonces en consecuencia afrancesados, se les conoció desde entonces así, o entonces así, y los patriotas que eran partidarios de la independencia absoluta. De todos los grupos que abogaban por la independencia, solo uno creía que los habitantes de la parte este podían liberarse sin la necesidad de aliarse a las grandes potencias del mundo occidental, los trinitarios. Los demás no confiaban en que un proyecto de tanta magnitud y responsabilidad pudiera desarrollarse sin contar con la ayuda extranjera. Es decir, hacer un tipo de alianza que nos librara de los haitianos a condición de perder soberanía, cediéndola a una nación más poderosa. Es dentro de este marco de contradicciones sobre el futuro, esos niveles diferenciados de fe en que la nación podía por sí sola o con muletas cargar sobre sus hombros la responsabilidad de construir un Estado, que en 1821 aparece el primer ensayo de independencia. ¡República Dominicana! ¡República Dominicana! ¡Que viva! 2 meses y 8 días de una independencia tan efímera como dependiente, carente de legitimidad y apoyo decidido de la población. Yo considero que la independencia que proclamó José Núñez de Cáceres es la primera independencia dominicana. ¿Quién es Núñez de Cáceres? Núñez de Cáceres, un intelectual bien amueblado. Núñez de Cáceres, abogado de los grandes propietarios de ingenios. Núñez de Cáceres es de esa oligarquía conservadora, pero un hombre con unos niveles de preparación, de capacidad, de un pensamiento claro. Y por eso Núñez de Cáceres se lanza en pos de ese proyecto de darle el golpe de Estado a España, porque aquí de quien nos independiza Núñez de Cáceres de España. Dejó abandonada la isla de Santo Domingo, o la parte española de la isla, y aquí se produce un vacío de poder, y Núñez de Cáceres quiso aprovechar ese vacío de poder. Pero sin duda,
un paso significativo va a ser la declaración del Estado de Haití español, pero como vimos, no estaba del todo maduro porque fue muy efímero. Sí, ¿no? Con la entrega entonces de las llaves de la ciudad de Santo Domingo el 9 de febrero, concluyó una época, en ese momento el régimen de la independencia efímera, y comenzó la época del dominio haitiano que se prolongó hasta 1844. En ese escenario de sueños truncados, de esperanza postergada, aparece la figura del patricio Juan Pablo Duarte, elevándose sobre los que reptaban tras las migajas de la ayuda extranjera, volando alto y mirando lejos como el gavilán, apostando a la construcción de un país libre, soberano e independiente de cualquier tutelaje extranjero. Él creía en la fuerza redentora de los pobladores. Él creía que la independencia nacional era un proyecto político, social y culturalmente sostenible y sustentable. Los trinitarios representaban a la pequeña burguesía urbana nacionalista y liberal. Nacionalista porque creían en la construcción de un Estado sin la dependencia de países extranjeros, y liberal porque asumían este Estado democrático siguiendo los lineamientos de países capitalistas más desarrollados. En ese sentido, Juan Pablo Duarte fue la representación de esos intereses de la capa, o sea, la burguesía y sectores medios. Duarte era de la clase media alta, de la más alta que podía haber en ese momento en los medios mercantiles urbanos, hijo de un comerciante español y sobrino de comerciantes también, algunos de los cuales con relaciones comerciales con Venezuela, como Mariano Díez. Eran dos tíos comerciantes, o sea, Duarte pertenecía a una familia mercantil. Es el hombre que en términos de 3 años, que dura en Nueva York, Inglaterra, París y Barcelona, España, viene nimbado, viene rodeado de un prestigio como intelectual, que Duarte ha brevado, ha bebido en la fuente de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, de los proyectos constitucionales que se están fomentando, de la Constitución de Cádiz de 1812 en España, y en consecuencia tenemos en Duarte al más acabado de nuestros ideólogos de la pequeña burguesía de 1838 a 1844. Entonces a Duarte hay que verlo como el promotor político de un conglomerado intelectual, un conglomerado social de clase media, generacional de jóvenes y cultural de jóvenes ilustrados. Duarte no era el ser pasivo que muchos han querido ver, no, él jugó su papel práctico, y dio las instrucciones de que todos los miembros de la Trinitaria se metieran a las milicias haitianas, él entre ellos. Sin ese grupo de patriotas duartistas, de los compañeros de Duarte, el 27 de febrero no se hubiera dado. Y si se hubiera dado la ruptura con Haití, hubiera tenido un derrotero totalmente distinto. Duarte era una persona con un pensamiento propio, muy por encima de su momento y incluso de su generación. Duarte se nutrió de esos liberales románticos y quiso plasmar esas ideas de libertad aquí. Por eso lo sacaron, intentó volver en la guerra restauradora y no lo quisieron sus propios aliados y amigos, porque sabían que él era crítico. Pero gracias a Duarte, nosotros tenemos un pensamiento puro, y gracias a ese Quijote humano, nosotros podemos hablar y decir lo que pensamos. Duarte y el grupo de patriotas, los trinitarios, ¿verdad?, tenían una filosofía. Ellos se entregaban a favor de una causa sin esperar recompensa. Duarte y su grupo privilegiaba el interés general de la nación. No procuraban beneficios propios. Cuando Duarte hace la carta del sacrificio, ya fallecido su padre, para que la familia bienes
de la herencia lo pusieran a favor de la causa. Después de la batalla del 19 de marzo, Santa Anna se retiró a Baní inexplicablemente y allí duró 3 meses en Baní, estacionado, esperando la famosa ayuda francesa que nunca vino. Y cuando regresaron a la capital, uno de estos oficiales, de apellido Machado, gritó abajo los filorios, pues decía abajo los filósofos, porque consideraban que los trinitarios eran un grupo de jóvenes inexpertos, filósofos, ¿verdad?, idealistas, y esa fue una frase que encerraba despectivamente algún desprecio, y fue lanzada ahí en la Plaza de Armas de Santo Domingo. Mientras, el gobierno provisional haitiano ordenó la celebración de elecciones municipales el 15 de junio de 1843. En la parte este, fueron ganadas mayoritariamente por los trinitarios, asumida la victoria como una expresión contra la dominación. Charles Erard desató una tenaz persecución sobre Juan Pablo Duarte y sus discípulos. Como consecuencia, Duarte se vio forzado a embarcarse hacia Saint Thomas, quedando Francisco del Rosario Sánchez, Vicente Celestino Duarte y Matías Ramón Mella en la dirección del movimiento. Con la intención de aprovechar políticamente la coyuntura, los trinitarios se aliaron a Tomás Bobadilla y las fuerzas sociales y políticas que representaba, así como también con el sector de los ateros, cuya más notable representación la encarnaban los hermanos Pedro y Ramón Santana. Es en ese contexto que días antes de proclamar la independencia se redacta la manifestación de los pueblos de la parte este de la isla, antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana, conocido como el Manifiesto del 16 de enero, por la fecha en que se publicó. El Manifiesto de los Trinitarios del 16 de enero de 1844 está considerada como el acta de nacimiento del pueblo dominicano y fue escrito por Tomás Bobadilla, Sánchez, Mella y los demás trinitarios. Se le ha querido atribuir una paternidad cuya redacción descansó en Tomás Bobadilla, que era un hombre muy inteligente, pero que también era afrancesado, luego fue santanista. O sea, lamentablemente Tomás Bobadilla, a pesar de su inteligencia, está considerado como el primer cizagueante de la política dominicana. ¿Cómo llega el Manifiesto de los Pueblos del Este del 16 de enero de 1844? El manifiesto lo redacta Sánchez. Pero ¿a quién se lo entrega Sánchez? A Mella. ¿Y quién es el abogado de Mella? Tomás Bobadilla. Y entonces este burócrata que nació en 1795, que le sirvió al gobierno haitiano durante la ocupación, que es abogado de los ricos, entonces cuando le llevan este manifiesto que lo escribe Sánchez como un buen revolucionario, Mella se lo lleva a don Tomás. Y don Tomás se da cuenta que los muchachos se van a salir con la de ellos, que el plan de los muchachos está sobre rieles y que es irreversible la proclamación de la independencia. La conjura trinitaria con relación a la independencia estaba fundamentado en un criterio de una nación libre, independiente y soberana, pero sobre todo en un pensamiento de identidad nacional. Fue una reacción popular frente a la opresión, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? La rebelión frente a la tiranía y la opresión. Eso fue lo que ocurrió. Ese grupo de Baez propugna por el plan Levasseur, es decir, la república nace traicionada por los afrancesados, por los que no tenían fe y por los que introducen en el Manifiesto del Este la palabra separación, que nunca estuvo en el lenguaje de Duarte, porque Duarte propugna por la independencia pura y simple de toda potencia extranjera, o se hunde la isla. De esa manera tan particular nace un nuevo Estado, un nuevo país, una República Dominicana, como la síntesis de múltiples determinaciones sociales, económicas y culturales, que a lo largo y ancho de un territorio y de una historia común fue tejiendo la trama para terminar dotándonos de una identidad nacional.
La noche del 26 de febrero y la mañana del 27, los trinitarios y sus aliados conservadores tomaron el control militar de la ciudad de Santo Domingo, con la mediación del cónsul francés Saint-Denis. La guarnición haitiana capituló, saliendo los militares, funcionarios y ciudadanos haitianos. Es cierto que la historia la hacen los hombres y mujeres, pero también lo es que entre todos y todas, la figura de Juan Pablo Duarte se eleva en el horizonte nacional y la conciencia colectiva para ser considerado como la representación más digna y acabada de la dominicanidad. Juan Pablo Duarte, indiscutido padre de la patria. Amigos y amigas, qué bueno volver a encontrarnos en una nueva cátedra ciudadana. El día de hoy hablaremos sobre nuestro hermoso himno nacional. En primer lugar, les voy a presentar a Emilio Prudón, quien fue abogado y autor de las letras del himno nacional. Otra persona importante es José Reyes. Fue un músico dominicano de formación autodidacta, compositor del himno de la República Dominicana. Nuestro himno nace cuando José Reyes, en 1883, invitó a su amigo Emilio Prudón a que escribiera un himno a la patria, para él ponerle la música. Poco tiempo después, el poeta Prudón escribió las estrofas y el músico compuso su himno. El himno nacional dominicano está compuesto por 48 versos en 2 estrofas. Ahora veremos algunas estrofas de nuestro hermoso himno nacional. Veamos juntos los primeros versos. Son muy motivadores y están llenos de emoción. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. En estos versos, el gentilicio de quisqueyanos se refiere a los hijos de Quisqueya, uno de los antiguos nombres que los aborígenes dieron a la isla. Y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. La faz del mundo equivale a la comunidad de naciones entre la cual el hijo de esta república debía mostrar orgullosamente su bandera triunfante y gloriosa, es decir, su independencia. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. El poeta exalta el valor del pueblo dominicano, que fue capaz de lanzar a sus enemigos el desafío de una guerra heroica. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servir, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más Quisqueya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. En estas 2 estrofas señalan que para merecer la libertad, los pueblos necesitan que en su pecho arda la llama del idealismo inspirador del entusiasmo patriótico, opuesto a toda dominación extranjera, proponiendo a Quisqueya como ejemplo de nación libre e independiente que sabrá recobrar su libertad tantas veces como fuera necesario. Ahora veamos juntos los últimos versos de este símbolo patrio. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. La Plaza de la Bandera, ubicada en una de las avenidas más transitadas de la ciudad de Santo Domingo.
Aquí se juntan las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón. Es un monumento patriótico que busca rendir homenaje a uno de los más importantes símbolos patrios de la nación, nuestra bandera. La forma circular de esta explanada la expone por completo, logrando así que todos los que transitan en sus alrededores tengan que fijar la mirada en su gran bandera ondeante, que es el único elemento de color en todo el monumento. Estamos ubicados en la Plaza de la Bandera y desde aquí queremos recordar las hermosas letras de nuestro himno a la bandera nacional. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Hola amigos y amigas, compañeros estudiantes, sean bienvenidos a esta Cátedra Ciudadana del Ministerio de Educación. En esta oportunidad vamos a tratar sobre Juan Pablo Duarte Díez y de su visión en la nación como él la anhelaba. A los 25 años, Juan Pablo Duarte fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria, con el único propósito de alcanzar la independencia nacional. Así es, pero escuchemos al magistrado Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, que nos hable más sobre este tema tan interesante. Duarte tuvo una incidencia extraordinaria en la conformación de los símbolos de la patria. Con el juramento que Duarte lee a sus compañeros, que todos asumen y que inclusive signan con su sangre, ese juramento ya contenía la descripción de la bandera nacional. Juan Pablo Duarte Díez. ¿Cómo olvidarnos de la madre de Duarte? Doña Manuela Díez Jiménez. Juan Pablo Duarte ideó la bandera al mismo tiempo que iba organizando a los grupos de la parte este de la isla que querían separarse de Haití. Los criollos, los dominicanos, como se les conocía desde hace mucho tiempo, dominicanos y dominicanas. La primera bandera. La primera bandera tenía 4 cuartos, 2 azules arriba y 2 rojos abajo, divididos por la cruz blanca. Luego, con el tiempo, esos cuartos se intercalaron, azul y rojo y azul. Qué interesante fue la vida de Juan Pablo Duarte, pero dejemos que el doctor Wilson Gómez nos ofrezca más detalles sobre sus ideas en los símbolos patrios. La Constitución del 6 de noviembre de 1844 trae esa bandera, la bandera de Duarte. Es que Duarte sembró el patriotismo a partir de la sociedad trinitaria. Duarte fue un gran dominicano. Luchó incansablemente por su patria y por su gente. Para lograr la independencia creó la trinitaria, la filantrópica y por último la dramática, creando mensajes de conciencia a través del teatro. El ingenio creativo de nuestro padre de la patria era inmenso. Pero cuando los restauradores hacen el enhestamiento de la bandera nacional,
en el Cerro de Capotillo están llevando el pensamiento y la acción de Duarte. Cuando José Reyes se plantea el himno nacional e incorpora a Proudhon con las letras, piensa en Duarte y ese contenido patriótico menciona a Duarte. Juan Pablo Duarte Díez es el padre de la patria de nuestro país, sin duda el dominicano más ilustre que haya nacido en nuestra nación. Debemos honrar su memoria y su legado. Debemos seguir su ejemplo como buenos dominicanos para tener una patria libre como él siempre la deseó. Como él la soñó siempre. ¡Gloria eterna, Juan Pablo Duarte! El Museo Casa Duarte está ubicado en la que fuera la casa donde vivió el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, junto a su familia en la zona colonial de Santo Domingo. Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813 y en honor a él, su casa hoy es un museo con la historia de su vida. Fue inaugurado el 26 de enero de 1967 y desde ese momento ha mantenido sus puertas abiertas para nutrir de cultura patriótica al público en general y mantener vivo el legado del padre fundador de la República y padre de la patria. Aquí se encuentran fotografías, retratos, libros, manuscritos y pinturas que pertenecieron a él. A este museo se incorporaron impresionantes figuras de cera que son exhibidas al público y que ilustran los momentos más relevantes de la historia de Duarte. Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a esta Cátedra Ciudadana. El día de hoy hablaremos sobre uno de los símbolos patrios. El símbolo patrio sobre el que hablaremos hoy es el escudo nacional, el cual se encuentra en el centro de nuestra bandera dominicana. Vamos a pasar al estudio con las maestras para que nos den más detalles sobre este tema. Nuestro escudo es considerado un símbolo patrio, es decir, los símbolos utilizados para representar esta nación y a sus habitantes, dentro y fuera de su territorio. El escudo nacional representa nuestra identidad nacional, lo que somos. En todos los lugares donde ves tu escudo, sabes que ahí estás. Es por esto que debemos conocerlo y respetarlo, y quererlo mucho. Nuestro escudo ha sufrido un largo proceso de modificaciones. La historia del país registra varios escudos hasta llegar al que conocemos hoy en día. La primera versión del escudo nacional aparece tras producirse la proclamación de la independencia. En el segundo, se agregó junto al nombre de la República Dominicana en el centro, una cinta que dice Dios, Patria y Libertad. El escudo de armas de la República Dominicana tiene los mismos colores de la bandera nacional y aparecen dispuestos en igual forma. Puedo ver que tiene un libro en su centro. ¿Cuál libro es? ¿Lo conoces? Claro que lo conozco. El libro que está en su centro es la Biblia. Voy a pasar con la maestra Yuleidi para que nos dé más detalles sobre este tema. En su centro aparece representado, si su tamaño lo permite, el Evangelio de Juan 8:32, en el que puede leerse la cita y la verdad os hará libres. El escudo está rodeado por una corona compuesta por una rama de laurel que significa inmortalidad en el lado izquierdo y otra de palma que simboliza la libertad a su lado derecho. En su parte superior figura una cinta azul ultramar en la que se lee el lema Dios, Patria y Libertad. En la parte inferior aparece representada otra cinta de color rojo que contiene la denominación oficial del país, República Dominicana.
El escudo, al igual que el himno y la bandera, son los emblemas que nos identifican ante el resto del mundo como un país libre e independiente. Además, son sinónimo de libertad y representan la esencia de la República Dominicana. Hola, espero que todos y todas estén bien. Yo un poco impaciente esperando a Mascotín. Pues ¿saben qué? Prometió decirme cómo evitar contagiarse con el virus del COVID. ¡Sí! ¡Y lo prometido es deuda! Mascotín, por fin llegaste. Disculpa, se me volaron algunas hojas y me detuve a recogerlas. Bueno, no pasa nada, no perdamos tiempo. Ahora, cuéntanos, ¿cómo podemos prevenir para no enfermarnos del COVID? Te diré lo que tengo escrito en mis hojas. A ver... Soy todo oídos. Aquí está. Primero, lávate muy bien las manos y con frecuencia, usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Porque lavarse las manos con agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol mata los virus que puede haber en tus manos. ¡Anoten! Segundo, si cualquier persona tose o estornuda, mantente a distancia mínima de 1 metro. ¿Como así? Sí, esa es la distancia mínima, porque cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotitas de líquido que pueden contener el virus. Si estás demasiado cerca, puedes respirar las gotitas y con ellas el virus del COVID. Si es que la persona que tose tiene la enfermedad. ¿Y qué más? Bueno, lo otro es evitar aglomeraciones y usar las mascarillas. Eviten las aglomeraciones y usen mascarilla para protegerse, sobre todo de las personas que presentan síntomas respiratorios como la tos, ya que pueden haber contraído la enfermedad. Ah, y muy importante, también hay que proteger a los demás. Al estornudar o toser, debemos cubrirnos la nariz y la boca con el antebrazo o con un pañuelo. Esto es por si acaso tenemos el coronavirus. Así. Así mismo. Es todo lo que tengo en mis hojas hasta ahora. Gracias, Mascotín. Tú sabes muchas cosas. Es que lo que se anota aquí no se olvida. No olviden, vamos a cuidarnos todos. ¡Hasta la próxima! El Panteón Nacional es un mausoleo donde reposan los restos de los personajes de la historia de la República Dominicana. Está ubicado en la calle Las Damas de la zona colonial. Originalmente, esto era una iglesia y muchos años después se convirtió en panteón. Entre los restos que se encuentran aquí están los del general Pedro Santana, primer presidente de la República Dominicana, y la sobrina de Francisco del Rosario Sánchez, María Trinidad Sánchez, quien confeccionó con la ayuda de Concepción Bona la primera bandera dominicana. Un dato muy importante es que nuestro panteón tiene alrededor de 35 espacios para futuros héroes de nuestra República Dominicana. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.